Fernanda. Su cabello corto y lacio, en tonalidades de rubio y castaño, revoloteaba con el viento en las alturas de la construcción de 5 pisos. Tonos rojizos a contraluz escapaban por la delgada silueta de mujer aún no crecida. Con el sol de la tarde como fondo, se desplegaron las alas de plumas blancas que reflejaron el rojo y amarillo del sol. De punta a punta las alas se movían en las alturas al ritmo del viento contaminado de la gran ciudad. Abajo, sorprendidos, los albañiles miraron absortos el bello espectáculo. Fernanda tenía 14 años de una vida difícil de barrio, siempre a la sombra de las escaleras del cuartucho que alquilaba su padre en la calle Independencia. Esa angosta y sucia avenida, con autos chatarra estacionados y derruidos a cada lado, con las banquetas llenas de basura y hojas secas de árboles que el viento traía de algún lado, ya que en esa parte de la ciudad el gris predomina y los verdes desaparecieron casi por completo. Silenciosa, desde la ventana, observaba los patios llenos de tendederos con ropa multicolor, pero siempre con la falta de brillo, aquel tono cenizo que solo aparece con el uso. En tanto, los niños de su edad jugaban a las correteadas hasta muy entrada la noche, con gritos ensordecedores y alegría inimaginable para ese lugar. Su mirada se perdía en la inmensidad. Los sueños se reflejaban en sus ojos rasgados, apoyados en la pequeña nariz y enmarcados en su cara redonda y blanca. Por las mañanas, cuando salía su papá a trabajar, Fernanda se postraba en la ventana, su único contacto con el mundo, además del pequeño radio AM que permanecía susurrando a lo largo de la mañana, hasta que llegaba doña Lucrecia, la dueña de la vecindad, que subía el volumen de una estación tropical y a ritmo de cumbia servía el desayuno a la pequeña, que solo la miraba detenidamente contonear sus inmensas carnes envueltas en las grandes faldas de flores. Doña Lucrecia era quien se encargaba de Fernanda. Después del desayuno, la ponía al sol en la pequeña silla de madera, con asiento y respaldo de tule desgastado y sucio. En tanto ella aseaba las 2 habitaciones de Felipe, el padre de Fernanda. Lucrecia decidió, después de enviudar, rentar esa gran casa. Al principio no lo hizo por necesidad, sino por aliviar su soledad, hasta convertir la gran mansión en una amontonada vecindad como las de toda la calle. El primer inquilino en llegar fue Felipe, con su pequeña hija de apenas 2 años. Se mudaron cuando la madre de Fernanda se había escapado con el hombre que le vendía utensilios de cocina. Con la pequeña entre los brazos y los ojos desencajados, Felipe llegó con doña Lucrecia para que la cuidara. Después de la pérdida de su marido, la señora entró en una depresión que superó manteniéndose ocupada con el cuidado de la niña, al grado de ofrecerles 2 habitaciones para que no pagaran la renta de los cuartos de la vecindad de enfrente. Ahora, Fernanda tenía 14 años. Su delgadez le hacía parecer de menos. Sus flacas piernas apenas soportaban su peso, después de aquella enfermedad que la postró en cama por más de 1 año. Antes de los 8, Fernanda era como todos los niños que han vivido en Independencia 217, llenos de vida, ropas sucias, mocos en la cara que disimulan con una sonrisa emanada de sus juegos, y en tanto los ojos vivaces de sus precoces y cortas vidas se abren percibiendo el mundo. Después de la enfermedad, no volvió a ser la misma, quizá por la fiebre que casi acababa con su vida, ya que llegó a los 40 grados. A partir de ese momento, Fernanda dejó de asistir a la escuela. Su pequeña bata verde a cuadros quedó colgada en el clavo de la vieja pared descarapelada. Fue entonces que su soledad se acentuó, convirtiendo a la pequeña niña en un animal asustadizo que recorría su casa a tientas. La niña parecía ir perdiendo peso cada día. Sus delgados brazos solo eran 2 ramas secas que se movían al ritmo del viento. Los médicos no sabían por qué empeoraba su salud. Su aislamiento se pronunció el día que doña Lucrecia la sacó a tomar el sol y olvidó meterla, hasta que la insolación la hizo vomitar un líquido verde bilioso. Las madres de los niños que se reunían en el patio les prohibieron acercarse.
por temor al contagio de la extraña enfermedad. Pese a que Fernanda podía caminar, siempre requirió de alguien para apoyarse, salvo dentro de su casa, en donde caminaba, con dificultad, pero con paso firme. Ella aceptó su soledad como algo natural. Desde la ventana cubierta por la sombra de la escalera que lleva a la planta alta, miraba pasar a los niños, a madres, a esposos que llegan pasadas las 9 de la noche, cansados y abrumados del trabajo de obreros. Entre ellos, esperaba a su padre, que le regalaba un dulce de tamarindo o un chocolate. Su vida gris pasaba sin sobresaltos, hasta la tarde que vio a una niña con una túnica blanca de grotescas costuras. En la cabeza un alambre de gancho de ropa forrada de escarcha plateada. Fingía ser una aureola. Pero lo que le llamó la atención fueron las pequeñas alas de plumas de pollo que traía atadas a la espalda con resortes sucios. Al ver las plumas pegadas sin sentido, en el tul blanco con bastidor de alambre, la niña sonrió y pegó su pequeña nariz al cristal de su ventana para ver cómo se alejaba por la puerta de madera hacia la calle. Era diciembre y la hija de la vecina de la planta alta participaría en una pastorela. Inquieta se quedó hasta el anochecer, cuando vio entrar por el pasillo, alumbrado solo por un pequeño foco de 60 watts, a la pequeña con las alas desplumadas y sucias. A partir de ese día, la niña pidió a su padre que le hiciera unas alas para volar. Sonriente, le contestó que las haría, sin intención de concederle el deseo. Felipe pensó que era un deseo pasajero. Sin embargo, la niña le insistía todos los días por las mañanas y lo esperaba todas las noches para ver sus alas nuevas, que no llegaban pese a sus ruegos. Lucrecia, en cambio, compró tul blanco y fabricó un bastidor en forma de alas. En las tardes de desesperanza en vecindad, se ponían a pegar, cuidadosamente, cada una de las plumas en un orden exacto, hasta hacer unas bellas alas blancas de ángel. Con cuidado extremo, cosieron tirantes de tela y elástico. Habían pasado más de 7 meses desde que iniciaron el trabajo, cuando por fin estuvieron terminadas. En las noches, la niña se levantaba y se medía las alas en su espalda y caminaba en las 2 habitaciones, aleteando sigilosamente para no despertar a su padre. Cada noche aprendía a volar, con aleteos breves y una sonrisa en su rostro. Su mejoría fue notoria. La niña había recobrado el brillo en sus ojos. Salía al patio sin ayuda, con pequeños pasos débiles a tomar el sol. Su rostro perdía palidez. Felipe veía admirado la recuperación de su hija. Lo que los médicos no pudieron hacer en 5 años, lo lograron las alas en menos de 1. Complacido, salía cada mañana al trabajo en la construcción de la colonia vecina, un edificio de oficinas en la avenida Gutenberg, donde trabajaba de albañil. Eran las 4 de la tarde. Lucrecia y Fernanda comieron y se sentaron a escuchar la radio. Lucrecia tejía un suéter. La niña simplemente miraba con las alas puestas, cuando por la puerta se escuchó una camioneta que frenó intempestivamente. Los niños que se correteaban en el patio salieron a ver qué pasaba. Doña Lucrecia dejó el tejido a un lado y se acercó a la puerta. Antes que llegara, un hombre de barba, casco metálico y grandes botas de minero preguntó por ella a los niños. Sin dejarlos contestar, dijo: «Soy yo». Y continuó: «¿Qué se le ofrece?». El obrero volvió a preguntar si ella era Lucrecia. Absorta, respondió que sí. El capataz encargado de la construcción informó que Felipe había sufrido un accidente. Se encontraba grave y pedía ver a su hija y a ella. Lucrecia tomó a la niña y se subieron a la camioneta. Solo el suéter a medio terminar quedó tirado en la entrada de la vecindad. Al llegar a la construcción, vieron a Felipe recostado en el piso y rodeado por sus compañeros. A lo lejos, la sirena de la ambulancia de la Cruz Roja se entremezclaba con el sonido de la ciudad. Felipe solo pudo pronunciar algunas palabras entrecortadas por los borbotones de sangre que salían por su boca. «Ahí le encargo a mi Fernanda», dijo con un profundo sentimiento de tristeza y desamparo. «Ella
con el llanto en la garganta respondió: «No se preocupe, que yo la cuido». Y tomó la mano del mal herido entre las suyas. Los paramédicos se abrieron paso entre los curiosos. Al llegar, vieron el cuerpo sin vida de un albañil que cayó de 5 pisos y a una mujer que lloraba encima de él. Sin que nadie se percatara, Fernanda subió con pasos lentos al 5.º piso. Había pasado desapercibida por la conmoción que se vivía en la construcción, hasta cuando uno de los albañiles vio a la niña que con sus grandes alas se encontraba en la orilla del último piso. Gritó alarmado que la bajaran. En lo alto, el sol rodeaba su esbelto cuerpo con una aureola rojiza. Lucrecia corrió, intentando llegar a las escaleras, pero el encargado de la obra no la dejó subir. En tanto, los paramédicos corrían por las escaleras. Fernanda, con una sonrisa en la boca, miró hacia el vacío y luego hacia las alturas. En un movimiento lento y sin pensarlo, se lanzó. El estrépito de la caída fue ensordecedor, ya que cayó en una de las oficinas prefabricadas de lámina metálica de la construcción. Ni los gritos de doña Lucrecia se escucharon pese a que fueron desgarradores. Los albañiles corrieron a ver a la niña. Con desesperación quitaban las láminas retorcidas. Unos jalaban, otros las hacían a un lado, pero todo fue inútil. No encontraron a la niña. Había aprendido a volar.